Buenos días, mi nombre es Solange Maneses, el de mi compañera Natalia Muñoz. Vamos a hablar acerca de los derechos fundamentales. A partir de ellos hemos elegido tres. El artículo 11, que es el derecho a la vida, es inviolable y no habrá pena de muerte. El artículo 17 se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Y el artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social. Para darle una pequeña introducción a esta temática, el pueblo de Colombia, con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, decreta, sanciona y promulga los derechos fundamentales. El artículo 11, como les había mencionado, es el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Se tiene que es el principal derecho fundamental y no podrá ser violado bajo ningún parámetro. No existe la pena de muerte, precisamente protegiendo el derecho fundamental a la vida. Según el artículo 85, este artículo no necesita ser desarrollado legislativamente, lo que quiere decir que no implica o no aplica ninguna ley. Y queremos iniciar a partir de esta frase que es: la vida comienza desde la concepción. Bueno, en el artículo 11 tenemos que la vida es un derecho básico, el más importante para los seres humanos y es de la magnitud dentro de los personalismos. Esta tiene varios factores: la vida humana en sus formas corporales y psiquiátricas, la vida social de las personas por medio del cual estos se realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes. Por ende, Colombia es su constitución política se consagra como uno de los derechos fundamentales para sus ciudadanos. También se considera como uno de los derechos inherentes a la persona humana, llamados como el nombre de derechos individuales, pues sin dejar de ser un derecho social necesario en términos de dignidad humana. Este derecho inviolable en Colombia viene siendo como un derecho de la primera generación, tipo civil, por medio del cual, además de otros como los derechos a la libertad y el derecho a la propiedad, tratan de garantizar con la persona la libertad y el respeto, dando como un significado a la personalidad de cada quien, como base para una sociedad justa y equitativa donde primer dignidad humana ante cualquier hecho o acontecimiento que pueda quebrantarle. El derecho a la vida es un derecho universal, correspondiente a todo ser humano y como se mencionó anteriormente, es el derecho principal inherente al hombre, ya que sobre el mismo dependen los demás derechos fundamentales. Si bien pues es cierto que la vida en ninguno de los derechos individuales y colectivos tendrá significado alguno. Las personas desde el momento mismo de su nacimiento tienen un derecho a la vida, lo que significa que sobre este nuevo ser se debe garantizar a los ciudadanos necesarios para su vida que sea protegida. Ya hablando acerca del artículo 17, que es que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas, queremos iniciar con el concepto de esclavitud, que es el sistema en que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. Entre los temas que se van a tratar son trabajo infantil, los niños en conflicto armado, la trata de personas y la explotación sexual y la venta de niños. Y con una frase: las personas han nacido libres y por todos lados se encuentran sujetos con cadenas. Bueno, en este artículo la Constitución prohíbe la práctica de conductas que, como la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos, afectan de manera especialmente grave la libertad y la igualdad entre los seres humanos, inclusive hasta por encima de la dignidad, haciéndose perder materialmente su condición humana y convirtiéndose en objetos. Como ya les había hablado, la esclavitud se basa en la privación de la libertad de un ser humano por parte de otro, con el fin de explotar laboralmente a la persona sometida. Una de las principales causas que se ha mirado en violación a este derecho es la trata de blancas. El tráfico ilegal de seres humanos podría ya haber superado al de armas al haber alcanzado en 2005 un volumen de negocio superior a los 32 millones. La mayoría de víctimas son mujeres y niños que caen en manos de criminales sin escrúpulos, son explotados sexualmente y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Se estima que más de la mitad de víctimas son menores de 18 años y no hay país que se salve de esta moderna forma de esclavitud. Este artículo refuerza los derechos a la libertad e igualdad ya mencionados, puesto que prohíbe expresamente algunas formas graves de violación de los mismos.
Es así como se refiere a la esclavitud, que aunque puede ser violación del derecho a igualdad, es una típica violación del derecho a la libertad. El artículo 25, pues que es el trabajo, es un derecho y una obligación social, es un derecho fundamental, humano, consagrado tanto en su dimensión individual como colectiva, en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La frase que es el derecho es trabajo insensate no solo del poder del Estado, sino también del pueblo. Bueno, para explicar bien el artículo, se debe que tener en cuenta que es un derecho pues al trabajo, es un derecho humano consagrado, tanto que en su dimensión individual como colectiva, con múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. La Constitución Política de 1991 reconoce también el trabajo como principio, como deber y como un derecho a partir del sistema normativo internacional y nacional constitucional. Se presenta como un concepto de trabajo que desde una perspectiva de derechos humanos debe ser digno. Se debe aclarar que el derecho al trabajo tiene dos dimensiones, una individual y otra colectiva. La primera se refiere a trabajar individualmente considerando a que tenga disponibilidad de trabajo, que pueda acceder a él y que pueda desarrollarse en condiciones justas, satisfactorias y dignas. La segunda dimensión se concreta en el grupo de trabajadores, los cuales tienen derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección, a negociar colectivamente y ejercer el derecho a la huelga. El derecho al trabajo es un derecho ampliamente reconocido con el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia. Las normas internacionales y constitucionales determinan que el contenido normativo fundamental del derecho al trabajo y fijan obligaciones para el Estado colombiano como parte de múltiples tratados internacionales, particularmente el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales. Aún reconociendo que la realización del derecho al trabajo como derechos económicos, social y cultural está determinado por el grado de desarrollo del país y los factores económicos como políticos, también es claro que existe un contenido básico del derecho al trabajo, el cual se refiere a unos elementos mínimos que no pueden ser desconocidos y que deben ser siempre garantizados en una visión integral de todas las personas. Asimismo, derivadas del reconocimiento del derecho, surgen varias obligaciones que es el Estado, que se debe cumplir de forma inmediata y no contemplan la progresividad. Ya para finalizar, en estos 3 artículos tenemos una frase que es: el secreto de la paz está en el respeto de los derechos. Las bibliografías, muchas gracias.